Hoy vamos a aprender tres conceptos fundamentales en estadística: media, mediana y moda, aplicados a datos agrupados en intervalos. Si alguna vez has visto una tabla con rangos de edades o calificaciones y te has preguntado cómo se calcula el promedio, cuál es el valor central o cuál se repite más, este video es para ti. Vamos a explicarlo paso a paso, con ejemplos claros y fórmulas fáciles de aplicar. Así que prepara tu cuaderno y acompáñame en este recorrido por la estadística. La tabla que estás viendo en pantalla ya la explicamos en otro video, donde te enseñé cómo se llena el punto medio, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. En este video nos vamos a enfocar en lo más importante, cómo calcular la media, la mediana y la moda usando esta tabla. Así que si ya tienes claro cómo se construye, ahora sí vamos directo a resolverla paso a paso. Para calcular la media en una tabla de datos agrupados en intervalos, usamos una fórmula especial que combina la frecuencia absoluta con el punto medio de cada intervalo. La fórmula es la siguiente. Vamos a multiplicar cada frecuencia, phi, por su punto medio y luego sumamos todos esos productos. Después, dividimos esa suma entre el total de frecuencias. Por eso, en nuestra tabla vamos a añadir una nueva columna que se llama punto medio por frecuencia, donde colocaremos el resultado de cada multiplicación. Esa columna nos permitirá aplicar la fórmula correctamente y encontrar el valor promedio de los datos. En la primera fila, tenemos un punto medio de 15 y una frecuencia de 4. Multiplicamos esos dos valores, 15 por 4 igual a 60. Ese 60 es el resultado que colocamos en la columna de punto medio por frecuencia. En la segunda fila, el punto medio es 25 y la frecuencia es 6. Multiplicamos, 25 por 6 igual a 150. Ese 150 también va en la columna de punto medio por frecuencia. Y así vamos haciendo lo mismo con cada fila. Multiplicamos el punto medio por la frecuencia y colocamos el resultado en la nueva columna. Este paso es clave para poder aplicar la fórmula de la media más adelante. Ahora que ya completamos la columna de punto medio por frecuencia, podemos reemplazar los datos en la fórmula de la media. Recordemos que la fórmula es media igual a suma de punto medio por frecuencia dividido entre número total de datos. En nuestro caso, la suma de punto medio por frecuencia es 1305 y el número total de datos es 35, que es la suma de todas las frecuencias. Entonces, media igual a 1305 dividido entre 35 igual a 37.29. Ese será el valor promedio de las edades en esta tabla. Y con eso ya tenemos la media calculada. La fórmula que vamos a usar para calcular la mediana en datos agrupados se lee así. Mediana es igual al límite inferior del intervalo de la mediana, más el resultado de la mitad del total de datos menos la frecuencia acumulada anterior, dividido entre la frecuencia del intervalo de la mediana, y todo eso multiplicado por el tamaño del intervalo. En resumen, la fórmula dice: mediana igual al límite inferior más n dividido entre 2 menos frecuencia acumulada anterior, dividido entre frecuencia del intervalo, multiplicado por tamaño del intervalo. Esta fórmula nos permite encontrar el valor central de los datos agrupados, incluso si no tenemos los datos individuales. Ahora vamos a identificar cuál es el intervalo que vamos a usar para aplicar esta fórmula. Antes de aplicar la fórmula, necesitamos identificar cuál es el intervalo de la mediana. Para eso, primero debemos saber si el número total de datos es par o impar, porque eso define cómo ubicamos el dato central. Si el total de datos es par, usamos la fórmula n dividido entre 2. Si el total de datos es impar, usamos n más 1 dividido entre 2. En nuestro caso, el total de datos es 35, que es un número impar. Entonces aplicamos la fórmula. 35 más 1, dividido entre 2 es igual a 36 dividido entre 2 igual a 18. Eso significa que el dato número 18 es el que nos interesa. Ahora vamos a buscar en la columna de frecuencia acumulada en qué intervalo se encuentra ese dato número 18. Ese será nuestro intervalo de la mediana. Como el resultado que obtuvimos fue 18, ahora vamos a buscar ese número en la columna de frecuencia acumulada. Lo que necesitamos es encontrar el primer valor que sea igual o mayor a 18, porque ahí es donde se encuentra el dato número 18. Al revisar la tabla, vemos que la frecuencia acumulada llega a 20 en el tercer intervalo. Eso significa que el dato número 18 está dentro de ese intervalo. Así que sí, estás en lo cierto, el intervalo que tiene frecuencia acumulada 20 es el que vamos a usar como intervalo de la mediana. Ya identificamos que el intervalo de la mediana es 30-40 años, porque ahí cae el dato número 18. Ahora vamos a extraer cada valor que necesitamos para aplicar la fórmula. Límite inferior del intervalo de la mediana es 30, porque es el número que marca el inicio del intervalo donde está el dato central. Número total de datos es 35, que es la suma de todas las frecuencias.
Frecuencia acumulada anterior, es 10, ya que está en una casilla anterior de 20, y antes de ella viene el número 10. La frecuencia del intervalo de la mediana es 10, porque es la que está justo al lado izquierdo del 20 en la columna de frecuencia acumulada. Ese 20 fue el valor que usamos para ubicar el dato número 18, así que la frecuencia que le corresponde a ese intervalo es 10. Esa es la que vamos a usar como frecuencia del intervalo de la mediana en la fórmula. Amplitud, es 10, porque cada intervalo abarca 10 unidades. Esto se obtiene al restar el límite inferior al límite superior del intervalo de la mediana. Por ejemplo, en el intervalo 30-40 años, entonces restamos, 40 menos 30 es igual a 10. Así obtenemos la amplitud que vamos a usar en la fórmula. Primero tomamos el total de datos, que es 35, y lo dividimos entre 2. 35 dividido entre 2 da 17.5. Luego a ese resultado le restamos la frecuencia acumulada anterior, que es 10, 17.5 menos 10 da 7.5. Ahora ese 7.5 lo vamos a dividir entre la frecuencia del intervalo de la mediana, que es 10, 7.5 dividido entre 10 da 0.75. Luego tomamos ese resultado y lo multiplicamos por la amplitud, que también es 10, 0.75 por 10 da 7.5. Ya tenemos el valor que salió de toda la operación, 7.5. Ahora simplemente lo sumamos al límite inferior del intervalo de la mediana, que es 30. 30 más 7.5 igual a 37.5. Ese es el resultado final. La mediana de este conjunto de datos agrupados es 37.5 años. Y con eso completamos el cálculo paso a paso. Para calcular la moda en una tabla de datos agrupados, lo primero que hacemos es buscar la casilla que tiene el mayor número de veces que se repite. Eso significa que vamos a mirar la columna de frecuencia y elegir el intervalo que tenga el valor más alto. En nuestra tabla, el valor más alto en la columna de frecuencia es 10, así que vamos a usar esa casilla como el intervalo modal. Ese es el intervalo que aparece con más frecuencia, y por eso será la base para aplicar la fórmula de la moda. Ahora vamos a reemplazar los valores en la fórmula de la moda, usando los datos de nuestra tabla. Empezamos con el límite inferior del intervalo modal, que es 30, porque el intervalo con mayor frecuencia es 30-40 años. Ese es el número que marca el inicio del intervalo, así que, límite inferior igual a 30. Ahora seguimos con los valores que vamos a colocar en la fórmula. La frecuencia del intervalo modal es 10, y la frecuencia anterior, que está justo antes en la tabla, es 6. Ahora vamos con la parte de abajo de la división, es decir, el denominador de la fórmula. Ahí vamos a colocar los mismos valores que usamos en el numerador, porque la estructura es casi igual. Primero colocamos la frecuencia del intervalo modal, que es 10, luego la frecuencia anterior, que es 6, y también la frecuencia siguiente, que es 8. La frecuencia siguiente es la que aparece justo después de la casilla del intervalo modal, por eso se llama siguiente. Y finalmente, nos falta colocar la amplitud del intervalo, que es el tamaño que hay entre los límites del intervalo modal. En nuestra tabla, el intervalo modal es 30-40 años, así que la amplitud sería 40 menos 30, lo que nos da 10. Entonces, amplitud igual a 10. En el denominador de la fórmula tenemos dos operaciones de resta que vamos a resolver una por una. Primero, hacemos 10 menos 6, que es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia anterior. Eso nos da 4. Luego, hacemos 10 menos 8, que es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia siguiente. Eso nos da 2. Ahora sumamos esos dos resultados, 4 más 2 da 6. Vamos a resolver la multiplicación. Primero convertimos el número entero en fracción, 10 sobre 1. Multiplicamos fracción por fracción, 4 por 10 da 40, 6 por 1 da 6. La fracción final es 40 sobre 6. Dividimos, 40 dividido entre 6 da 6,66. Sumamos ese resultado al límite inferior, 30 más 6,66 da 36,66. Al final de todo este proceso, logramos calcular los tres valores centrales de la distribución. La moda, que representa el grupo de edad más frecuente. La media, que indica el promedio general de las edades. Y la mediana, que marca el punto medio exacto de la distribución. Con estos tres resultados, tenemos una visión completa del comportamiento de los datos.